mensaje de Navidad, como al rey. Ahora tengo que decir eso de me siento lleno de orgullo y satisfacción, ¿no? Viniendo para aquí, algunos me han dicho que termine pronto, que se tienen que ir a hacer una comida, que se tienen que ir a respectivas comidas. Me han amenazado a mi integridad física. Sois insaciables, no tuvisteis bastante ayer. Hoy otra vez a comer. Es increíble. No habéis aprendido nada de la Biblia, porque muchos problemas que viene en la Biblia es de comer y del beber. Pero bueno, me ha tocado a mí el mensaje navideño. ¿Qué os voy a contar yo de la Navidad que no sepáis? Tenía muchas cosas, pero voy a tener que reducir mi mensaje a la mitad. Si no, puedo perecer, puedo morir o me puede pasar algún accidente que parezca un accidente. Vamos a Mateo, vamos a empezar por Mateo 1:20. La verdad es que quería hacer un resumen de muchas cosas que habían pasado a lo largo de la Biblia y que en cierta manera muestran la condición humana, llena de a veces de cosas buenas y muchas veces más de cosas malas. La Biblia es interesante porque es un libro que no relata solamente las cosas heroicas o gloriosas o buenas. Relata pues también los fallos, las debilidades de cada persona. Yo estudié hace mucho tiempo otros libros de otras religiones, como la religión india, y en ella se relata superhéroes que vienen a destruir, que son superinvencibles. Pero la Biblia la verdad es que relata lo peor y lo mejor del ser humano. Y la verdad es que, como decía Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol a lo largo de todo este tiempo. Pero tenemos buenas noticias y ese es el mensaje de Navidad. Buenas noticias para corregir todos esos vaivenes, todos esos devaneos por consecuencia del pecado que vinieron a nuestras vidas. Mateo 1:20 dice, pero mientras pensaba en esto, he aquí que le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Aquí hay una palabra muy interesante, el ángel del Señor. Ese ángel del Señor no es un ángel normal. Aparece en las Escrituras, creo que contadas 7 o 8 veces. Aparece en la zarza ardiente, aparece Abraham cuando hace el intento de sacrificar a su hijo, aparece a Sansón, aparece en momentos muy, 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 muy especiales. Estaban los demás ángeles, estaba el ángel Gabriel, estaba toda la jerarquía, los querubines, los serafines, todos los demás ángeles, los arcángeles, todos aparecen. Ahí incluso aparecen ángeles con forma humana, pero cuando aparece el ángel del Señor, que en el Antiguo Testamento también aparece con la palabra el ángel de Jehová o el ángel de Yahvé, según se quiera pronunciar, son para momentos muy, muy, muy especiales, acontecimientos. Este tipo de ángel, en teología, muchos eruditos dicen que llega a ser o bien una teofonía o una cristofonía. Es decir, es la manifestación de Dios mismo en forma de ángel, aparece en sueños también, aparece en visiones, o una cristofanía, quiere decir una aparición de Cristo. Este ángel, como he dicho, solo aparece en 8 ocasiones en toda la Biblia y es para
algo, situación muy especial, y esto es lo que iba a pasar aquí, algo muy, 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 muy especial. Sigo leyendo en Mateo 1:21, dice, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. La verdad es que Jesús ha llegado a nuestros días a ser un nombre como genérico, ¿no? Hay mucha gente que se llama Jesús. En México los llaman Chucho, o Chuy, o Chucho. Parece un nombre normal, pero realmente la palabra Jesús significa Dios salva. No solo es Salvador, no es un mero Salvador, no es una persona sencilla que se puede llamar Salvador, sino que es que Dios salva, redime y da la victoria. Ese es el significado profundo. En hebreo lo habréis oído por ahí, es la palabra Yeshua, que es la misma palabra que Jesús, pero traducida al castellano. Dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió, sigo leyendo, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, vemos, en este momento es un momento fundamental para la humanidad, fundamental para nuestras vidas, fundamental para el futuro, para nuestro futuro y para el futuro colectivo de toda la humanidad. Este momento es el más importante de la historia. Y esto no es que simplemente ocurrió hace 2000 y pico años. Esto estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, todo esto estaba preparado desde la eternidad y para la eternidad. O sea que creer que todo esto empieza hace 2000 años, sí, digamos que la manifestación, el conocimiento, la imagen de Jesús aparece en ese momento, pero todo estaba ya preparado. El concepto de Mesías, cuando yo digo Mesías es lo mismo que Cristo. Lo que pasa es que a mí me gusta decirlo más al estilo hebreo, pero es lo mismo. Si digo Mesías y Cristo, es lo mismo, tiene el mismo significado. Pues todo esto estaba ya preparado desde antes de la fundación del mundo. En 1 de Pedro, no lo busquéis para ir más rápido, 1:20 dice, porque Él, si queréis apuntarlo, 1 de Pedro 1:20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes que las cosas existiesen, todo esto que hoy y en estos días estamos viviendo y reviviendo y renombrando y aprovechando para reunirnos con nuestros familiares, con algunos, pues desgraciadamente no tienen este concepto porque lo hacen por tradición, por una simple tradición que se hace, mezclan al gordo ese de rojo, al gordo masón ese que va de rojo, al Papá Noel, al San Nicolás, que yo no sé qué pinta en la Navidad, pero bueno, ahí está también, lo han metido ahí dentro de la tradición. Pero todo esto estaba preparado desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Pero que ahora, dice, sigo leyendo, pero ahora se ha manifestado en estos últimos tiempos, es decir, hace 2000 y pico años, 2020 o 2017, nadie lo sabe, hay una variación ahí, pero más o menos, por amor, ¿a quién? A vosotros. Fijaos, qué momento tan importante. Este momento es trascendental. Lo celebramos con comidas, con alegría y tenemos que celebrarlo así. Pero a mí me gustaría que la Navidad fuera un momento de trascendencia, de que el concepto de Mesías / Cristo, como queráis, el Mesías en nuestras vidas fuera un concepto revelado en nuestros corazones.
No simplemente en un contexto o un concepto tradicional y superficial, sino que la revelación de Cristo en nuestros corazones. Porque esa revelación de Cristo o del Mesías, como queráis llamarle, en nuestras vidas, dentro de nosotros, en todo nuestro ser, es lo que realmente cambia las vidas de las personas. Es lo que realmente cambia las vidas de las personas. En la Biblia, no quiero buscar versículos para no hacerlo más largo, pero incluso se le llegó a llamar el deseo de redención que trae Cristo, el deseo o la necesidad más bien que hay dentro del hombre de una redención, de que la mentira se cambie por la verdad, de que acabe el sufrimiento, de que haya paz dentro de nosotros, de que haya una redención en nuestras vidas, que a veces nos sentimos sucios y tenemos que estar luchando por cambiar, por ser mejores, y a lo mejor hemos conseguido ya algo y parece que hemos vuelto atrás. Todo ese deseo que tiene que haber dentro de nosotros, ese deseo ha estado en la humanidad desde el principio de los tiempos. En la Biblia incluso se le llama el deseado de las naciones. Todas las religiones tienen su Mesías. O perdón, no es que tengan su Mesías, algunas sí, pero todas las religiones tienen la esperanza de alguien que vaya a redimir la humanidad, que vaya a cambiar tanto sufrimiento, que vaya a cambiar la enfermedad. Y una cosa muy importante, que vaya a quitar el miedo a la muerte que domina todas las circunstancias de nuestra vida. El miedo a la muerte trae ansiedad. El miedo a la muerte, enseguida que estás enfermo, piensas que vas a morir. Aun siendo cristianos, aun siendo sabiendo esto, pero no teniendo esa revelación pura de Cristo, y que yo lo he visto en pocas personas, de decir, no tengo miedo y a la muerte porque el Mesías está dentro de mí, porque Cristo vive dentro de mí, porque Cristo venció a la muerte, porque Cristo es la resurrección, como dice la misma palabra. Cristo es la resurrección y la vida. Fijaros si esto es anterior, que el Evangelio empieza ya en Génesis 3:15. Vamos para allá. Dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fijaros, aquí esto en teología se llama el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. Aquí empieza todo. Después de la caída de Adán, el primero de los grandes desastres de la humanidad, del ser humano, del ser adámico, el primero de los desastres de vivir en un sitio, en el jardín de las delicias, el jardín que es traducido el jardín del Edén, allí bien, con la presencia de Dios, la voz de Dios paseándose alrededor de todo perfecto, se cae y se empieza a perder esa armonía con la creación. Se empieza a perder el equilibrio emocional en nosotros, es decir, empieza el pecado a estar ya generacionalmente metido en nuestras vidas. Pero aquí ya empieza el Evangelio. No empezó hace 2000 años, eso es la culminación de toda esta historia. Es la expresión material de todo lo que estaba aconteciendo y todo lo que iba a acontecer. Aquí empieza el Evangelio y aquí empiezan ya dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, la cual, la simiente de la mujer, Dios iba a cuidarla de tal manera que llegaría hasta el mismo Jesús, la genealogía, la descendencia, desde aquí empezaría ya a llegar. Sí, habría otra simiente que sería contraria, que sería opuesta,
que es la oposición. La oposición en hebreo es Satanás, que significa el adversario. Sí, había otra simiente, pero Dios establecería una simiente ya cuidadosamente guardada desde aquí, desde Génesis, hasta el nacimiento de Jesús, hasta que se cumple el nacimiento de Jesús, y lo leemos en el Nuevo Testamento. Dice aquí en el Evangelio, porque ella te herirá, ¿no?, en la cabeza. La simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente, a la simiente mala, la herirá en la cabeza. Y si la hiere en la cabeza, es que tenemos la capacidad, por medio de Cristo, de destrozar, de pisar a la cabeza. Cuando tú destrozas la cabeza, destrozas todo el cuerpo. La simiente sí puede herir el calcañar. ¿Qué es lo que le pasó a Jesús? Murió en la cruz, pero no llegó a morir totalmente, no tuvo la muerte completa, porque Dios mismo lo levantó de los muertos. Entonces fue herido en el calcañar. Pero nosotros tenemos la capacidad de pisar y de herir a la serpiente totalmente. En la historia de la Biblia vemos ya cómo el pacto, hay 7 pactos. El pacto de Adán, el pacto noémico. El pacto de Adán ya lo hemos visto un poco, no quiero entrar más. El pacto de Noé, ya ahí apareció Noé, un hombre perfecto, un hombre que fue el mejor de su generación. La tierra estaba ya descontrolada. ¿Os acordáis también que Jesús habla de como en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre? Pues lo que está sucediendo ahora, estamos viendo el mal, digamos, de una forma que a veces nos horroriza, ¿no? El otro día un autobús, alguien que estaba comprando sus regalitos y sus adornitos tranquilamente de Navidad para celebrar la Navidad con su familia, y viene un hombre con un camión y mata a 12 personas. Y nos conmueve tanta maldad, pero yo puedo profetizar que aún no hemos visto la maldad en su pleno auge. La vamos a ver mucho antes, un poco antes de que venga ya Cristo. Pero ya vemos ahí a Noé, tiene que salir, tiene que hacer lo del barco, el arca, no lo voy a explicar todo. Y ahí parecía un buen momento para la humanidad. Dios se arrepiente, ya no destruirá más al hombre por medio del agua, ya Dios se arrepiente de haber hecho eso, de que ya no destruirá al hombre de esa manera, por muy malo que sea. Y pone un arcoíris, todo muy bonito, un momento para la humanidad, todo parece que va a ir bien, y de repente al tío, a Noé, se le ocurre plantar una viña. ¿No podía haber plantado alcachofas? O yo qué sé, o lentejas, no, pero tiene que plantar una viña. ¡Pum! Otra vez la humanidad hecha un lío. Ya su hijo Cam peca, ya vamos otra vez como un desastre. Sí, pero ahí ya hay una descendencia a partir de Sem guardada que va a llegar hasta Jesucristo. Luego estaría el pacto de Abraham, ¿no? Abraham, la gran promesa: tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Estoy citando de memoria, pero más o menos es así. Y dices, ¿cómo puede ser? Y Abraham empieza, y Dios casi en medio broma dice, cuenta las estrellas del cielo si puedes. Claro, no puede, es inmenso el cielo. Entonces aquí nos está hablando de que Abraham tendría una descendencia espiritual y una descendencia física. Una descendencia como la arena del mar, que se puede tocar, y una descendencia como las estrellas, que no las puedes contar. Digamos que ahí, cuando Dios estaba diciendo eso, ahí estábamos nosotros, porque de alguna manera Abraham es el padre de la fe. Y esa fe haría que Abraham tuviera una descendencia espiritual. Pero tampoco iba a ir bien la cosa. El hombre, pues, tuvo sus hijos, tuvo todo, pero al final también fue todo, no fue bien del todo. Pero la descendencia de Jesús se mantenía. La promesa de la semilla seguía ahí. Incluso
Ya sabéis que Abraham, los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, y de ahí delega una profecía a Judá. Vamos a Génesis 49:10. Génesis 49:10. Dice, el cetro no se apartará de Judá. Es una serie de profecías que hace Jacob a sus hijos. A uno le dice una cosa, a otro a Zabulón, a Adán, cada uno le dice algo. Pero lo que nos vamos a centrar es en la que le dice a Judá. Dice, el cetro, que es la vara de un rey, no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante entre sus pies, hasta que venga ¿quién? Shiloh. Shiloh significa enviado, hasta que venga el enviado. Y fijaros lo que dice, y a él sea dada la obediencia de todos los pueblos. Todo esto se desarrolla ahora en dos fases. Ahora los judíos son los que de alguna manera guardan la ley, guardan las escrituras, pero cuando venga Shiloh está hablando que esto también va a ser para todas las naciones, lo que los judíos llamarían los gentiles. Gentiles significa otros pueblos. Todos ahí están metidos. Luego vendría el pacto de Moisés, que sería un pacto universal, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos valen para toda la humanidad, no solo para el pueblo judío. Nosotros decimos, no, nosotros no estamos bajo la ley, pero de alguna manera, creyendo en Jesús, hacemos lo que es de ley, porque de alguna manera no matamos. De alguna manera, los 10 mandamientos nos ofrecen: amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás. Eso es una ley universal que desgraciadamente pues no todo el mundo puede cumplir. Entonces la humanidad sigue desarrollando cosas malas y cosas negativas, pero la semilla sigue cayendo, sigue prosperando hasta Jesucristo. Luego está en Juan 3:14, como muestra, Jesús mismo dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga en él vida eterna. Fijaros cómo toda la historia no ha empezado hace 2000 años. Eso es lo que quiero deciros. Toda la historia empieza desde antes del Génesis y se va desarrollando, pero la semilla de la mujer sigue ahí. Dios la mantiene por medio de Ruth. Estoy haciendo una explicación muy rápida de todo, pero podíamos seguir Fares, cómo se mantiene la semilla, cómo poco a poco va todo y Dios va cuidando. Cuando aparece Jacob, un hombre que lucha por la primogenitura y guarda la semilla, porque hubiese sido horrible que Esaú, el abuelo de Amalek, se hubiera quedado con la primogenitura. Y Jacob lucha, es un hombre que lucha con todo lo que puede, con todas las armas que tiene, porque sabe que lo que vale la primogenitura, y Jacob sigue con la semilla, portando la semilla de la mujer. El pacto con David, que hace que la descendencia, la semilla, sea una semilla real, una semilla de un rey. Es decir, que la descendencia hasta llegar a Jesucristo sería una descendencia que viene de un rey, porque Jesucristo sería también rey, sería descendiente del rey y además va a ser proclamado como rey. Bien, luego estaría, y para no hacerlo más largo, estaría ya el nuevo pacto. Ahora está la mujer, pero ahora la semilla que entra en el óvulo de la mujer es la semilla divina, es Dios mismo.
Sabéis que Jesús no viene de una semilla humana, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Eso qué nos garantiza? Eso nos garantiza que Jesús no tiene pecado, porque si Jesús hubiese sido hijo de José, hubiese sido como un pecador igual que todos. Pero a él, al nacer, al venir de Dios, a que su semilla, por un milagro, por el Espíritu Santo, es engendrada en María, entonces él está limpio de pecado. Y es lo que necesitábamos, que Jesús estuviera limpio de pecado. ¿Por qué? Porque hasta ahora todo el sistema era matar corderitos y cabritas una vez al año por los sacerdotes. Eso con mucha fe pues valía, pero había que repetirlo. Pero cuando hemos leído al principio, Jesús es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, es decir, el Cordero limpio, el sacrificio que ya él mismo en la cruz dice, consumado es. Ya no hay que matar más corderitos, más cabritos, ya no hay que hacer sacrificios. Ya con el sacrificio de Jesús nos vale. Ya con él tenemos el sacrificio perfecto, el sacrificio agradable a Dios. Y luego vienen aquellos magos de Oriente que vendrán la semana que viene, que dicen, la Biblia no dice nada de sus nombres, no dice ni cuántos eran, pero vamos a leerlo en Mateo 2, capítulo 2. Dice Mateo 2, capítulo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esto es curioso. Esto es que estos hombres estudiaban las profecías del Antiguo Testamento, habían estudiado, según algunos dicen, algunos eruditos, ellos venían de Persia, de la escuela de Daniel. Daniel fundó una escuela profética y conocían. También eran astrónomos y conocían los fenómenos que estaban ocurriendo en los cielos. Esos días ocurrieron unos fenómenos especiales que no habían ocurrido antes. Hay un Salmo 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos, es decir, que de alguna manera Dios estaba indicando su tiempo. Ellos lo entendieron, ellos compaginaron eso con las Escrituras y entendieron que iban a hacer un rey, que iban a hacer el rey de los judíos, pero no tuvieron una comprensión profunda de lo que estaban viviendo. Ellos pensaban que iba a nacer el rey de los judíos. ¿Qué era el concepto para los judíos de que naciera el rey de los judíos? Era de que era un libertador político y nacional, simplemente. Alguien que simplemente les iba a liberar del yugo de sus opresores en esos tiempos, los romanos. Alguien que iba a ser rey y que iba a traer paz, que iba a traer descanso al pueblo, que iba a traer paz en la tierra y no sé qué más cosas, pero todo político y todo de alguna manera físico. Y ellos preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Y tanto es así que Herodes se asustó, porque se creía que se había quedado sin trabajo. Dice, cuando seguimos leyendo en Mateo 2:3, cuando lo oyó el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces se turbó, dijo, se me ha acabado el chollo. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó a ellos dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Y ellos le dijeron, como decían, por eso digo que no es una historia, todo esto no es una historia de 2000 años, estaba contado hace muchos más años, como está escrito en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y luego dice la profecía en el 2:6, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercionó con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella.
Y enviándolos a Belén, dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para que yo también vaya y le adore. Unas narices, quería eliminarlo. Y habiendo oído el rey, se fueron, y aquí que la estrella que había visto, eso es otro fenómeno que podíamos hablar mucho, de estrellas, planetas y de tiempos de Dios. En el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. De alguna manera estos tres regalitos eran regalos proféticos. Aunque ellos no habían entendido muy bien el mensaje mesiánico, el mensaje que representaba todo lo que estaban viviendo, porque ellos simplemente esperaban al rey de los judíos, al libertador de los judíos, al que iba a echar a los romanos. Estos tres regalos son proféticos, porque el oro es el regalo de un rey, el incienso es un regalo para un sacerdote y mirra es el regalo que se hace pues cuando una persona muere, para ungirlo, para perfumarlo en el lugar de la muerte. Pero no contaron con una cosa muy importante, que era la resurrección, la importancia de la resurrección. Pablo llegó a decir que todo esto que creemos, todo lo que hablamos, todo lo que estudiamos, sin la resurrección no sirve para nada. Ellos llegaron a regalarle el oro de un rey y el incienso de un sacerdote, era lo ideal. Jesús iba a ser rey y sacerdote. Y dice en Hebreos, podéis leer el capítulo de Hebreos, muy interesante, no lo voy a buscar para no hacerlo, para no alargarme, pero dice que Cristo era sacerdote según el orden de ¿quién? De Melquisedec, rey justo. Ese es un problema para los judíos, porque ellos dicen que Jesús, si es sacerdote, si de verdad él tiene el rol o la función o el oficio de sacerdote, tenía que ser descendiente de Aarón o tenía que ser levita. Pero no es así. Dios hizo a su hijo sacerdote el orden de Melquisedec, que es el orden perfecto. ¿Por qué? Porque los demás sacerdotes tenían un vicio, que era que todos se morían y no resucitaban. Los seres humanos tenemos esa María. Pasan unos años y nos morimos. Y eso pasaba. Y aún así, aún tenían que hacer sacrificio por el pueblo, y antes de hacer sacrificio por el pueblo tenían que hacer sacrificio por el sacerdote. O sea que se pasaban matando corderos y cabritos todo el día. Porque no era el sacerdocio perfecto, era un sacerdocio humano. Pero ahora Jesús es el orden perfecto, rey y sacerdote. Y estos regalos marcan un orden profético, rey y sacerdote. Y nosotros necesitamos la influencia de un rey y un sacerdote. Porque un rey tiene autoridad simplemente. Nosotros aquí en España tenemos un rey, otros tienen presidentes, otros tienen mandatarios, otros desgraciadamente tienen dictadores. Pero son personas que solamente tienen autoridad y no llevan a las personas a Dios. Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. La Biblia nos habla de que Jesús es el sacerdote entre Dios y los hombres y cumple este rol, rey y sacerdote. Pero le faltaba eso, le dieron mirra para el ungüento, pero no sabían bien, no conocían bien realmente lo que iban a pasar. Abraham, ¿sabéis una cosa? Él creyó en la resurrección mucho antes. ¿Sabéis que Abraham pasó, no sé si lo sabéis,
Pero Abraham pasó 10 pruebas hasta llegar a hasta la última prueba, la prueba quizá más complicada, que era sacrificar a su propio hijo. Dios le dijo, coge a tu hijo, a tu único hijo, llévatelo y lo vas a sacrificar. Y él dijo, aquí estoy. Fijaros que Abraham era un hombre de pocas palabras, no hacía falta que dijeran más. Heme aquí, ahí voy, y ya está. Si hubiese sido yo, hubiera dicho, ¿pero por qué tengo que ir? ¿Pero por qué tengo que sacrificar a mi hijo? ¿No? Algunos se identifican conmigo, ¿no? Pero Abraham era de pocas palabras. Voy, ya voy, heme aquí, ya voy. No había... ¿Dónde está el cordero para sacrificio? Preguntaba Isaac, un chaval de 30 años aproximadamente. Fijaos lo que dice en Hebreos 11, 18 y 19. En su 10ª prueba. Esta última prueba yo le llamo la fe 3.0. Si antes tenía fe 2.0, esta fe es actualizada. ¿Por qué? Porque en esta fe Abraham llega a creer en la resurrección, en que Dios podía levantar a Isaac de los muertos. Y no lo digo yo, lo dice en Hebreos 11, 18. Dice, fue a él a quien... Bueno, todo el capítulo está hablando sobre la fe, ¿no? Es muy interesante. Pero vamos a centrarnos en el 11, 18. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia y me estás diciendo ahora que mate a mi hijo, que lo sacrifique. Da igual, Abraham dijo, allá voy. Dice, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Yo me he dado cuenta que predicar, compartir sobre la resurrección crea en las personas un rechazo. Creer que tú puedes tener fe y crees a Dios y crees que Dios existe y puedes creer 1000 cosas. Pero llegar al punto máximo de la fe, de creer que Dios va a resucitar a alguien de los muertos, que Dios te va a resucitar de los muertos, es muy difícil. Eso le pasó a Pablo en el famoso Areópago. Empezó a darles una charla increíble a los griegos, una charla filosófica, científica, si tú la examinas bien, increíble. Y cuando les dijo que les habló del Dios desconocido, ya conocéis el pasaje, y le dijo que Jesús había resucitado de los muertos, le dijeron los griegos, mira, déjanos. Habían escuchado todo, era todo perfecto, como lo había expuesto Pablo, pero cuando llegó la resurrección de los muertos, nada. En la última prueba, la 10ª prueba de Abraham, llegó a un máximo punto de fe, ya es creer en la resurrección de los muertos. Porque va a haber una resurrección. Va a haber una resurrección. Muchas veces tenemos la idea, ¿no?, de que vamos a vivir y que luego pues te mueres y te vas al cielo y apareces como un ectoplasma por ahí, vestido con una sábana. No, pero estamos hablando de la resurrección de cuerpo y alma. No como el muñequito ese Casper, ¿no? ¿Te imaginas todo lleno de Caspers por ahí volando? No. Sino Dios nos está hablando de la resurrección de cuerpo y alma. Y eso es la fe ya llevada a una expresión más allá de lo que puede ser una fe simple y una fe normal. Todo esto sirvió para que, dice en Lucas 2:32, voy bien de tiempo para la comida.
Quito una hoja para cortar. Va, quita otra. Esta no, esta la dejo. Dice, la luz de revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Él es la luz de la gloria, y dice aquí, la revelación de los gentiles, de los no judíos y de su pueblo Israel. Él es la luz. Jesús mismo dijo que yo soy la luz del mundo. Él dijo que de alguna manera Él manifiesta la luz de Dios. En Mateo 16, y ya voy terminando, 16, 14. Dice, y ellos dijeron unos, empieza Jesús preguntando, y es una pregunta que me gustaría que te hicieras esta mañana. ¿Qué piensas? ¿Quién es Cristo? ¿Qué piensas? ¿Quién es el Mesías? Si Él te hiciera esa pregunta, como les hace aquí, que dice, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? Eso es una forma muy judía de hacer entender, porque a veces es mejor una buena pregunta que una respuesta, porque una pregunta penetra, una buena pregunta penetra dentro de ti y te hace escarbar lo que hay dentro de ti, te hace mirar hacia tu interior. Y Jesús les hace una pregunta y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y en Mateo 16, 14 ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y ahora ya se dirige directamente a los discípulos y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne, es decir, no es porque nadie te lo haya enseñado para que lo aprendas y lo sepas, tú eres hijo de Dios y tienes que aprenderlo, soy hijo de Dios. No, porque no te lo ha revelado carne, no por alguien. Está bien que tengamos maestros que nos enseñen, pero tiene que haber una revelación. Aparte de alguien que nos enseñe, tiene que haber una revelación dentro de nosotros. Porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, o sea, nadie. Y dice, sino mi Padre que está en los cielos. Fijaros lo que os digo, si no hay una revelación de Cristo como Mesías, con todo lo que representa, Salvador, salvación, redención, victoria sobre la muerte. Jesús dijo que el postrer enemigo que había que vencer sería la muerte. No sirve para nada. La Navidad no sirve para nada. Solo sirve para engordar unos cuantos kilos y luego cuando pasa la Navidad todos preocupados y con ansiedad y yendo al ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba eso? El que decía Juan García. Natty Hughes ese. Decía, yo me voy a Natty Hughes. No sirve para nada. Pero tiene que haber una revelación del Mesías en nuestras vidas. Jesús no vino a fundar una nueva religión. Jesús no vino a fundar una nueva religión en la que podamos estar, asistir, sentirnos aliviados o sentirnos cómodos o que nuestras conciencias estén aliviadas. Jesús no vino a eso.
Jesús vino a que conociéramos a Dios como Padre, que conociéramos a Dios. Él es el mediador. Vosotros leer el capítulo de Juan 17 y es increíble. Es increíble, para que seamos uno como tú y yo somos uno, porque así fuimos uno, y habla de antes de la fundación del mundo. Es un capítulo precioso y revelador. Jesús no vino a fundar una nueva religión, tampoco vino a meternos en tradiciones antiguas, como algunos creen. Tampoco vino a eso. Él vino, todo lo contrario, a sacarnos las tradiciones antiguas, a no caer, como cae ahora mucha gente, en tradiciones antiguas. Necesitamos a Cristo revelado en nuestras vidas. Va a ser la Navidad en tu vida. No va a ser el turrón, el champán tampoco, champán menos. No va a ser el cordero que te comas, no va a ser los langostinos. Va a ser Cristo revelado en nuestras vidas. Eso es la Navidad. Cristo con todo lo que representa la redención, la salvación, la vida. Y ya termino de verdad en Isaías 9:6. Esta vez termino con un versículo clásico de Navidad. Todo esto es mucho antes de que naciera Jesús. Por eso digo que todo esto estaba preparado, estaba escrito, estaba todo ya relatado, todo proféticamente dicho para antes de que nosotros entendiésemos a Jesús, viéramos a Jesús ya manifestado y lo viéramos en los escritos del Nuevo Testamento y en el Jesús histórico y todo esto. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable. Fijaros, cuando aparece la palabra admirable, aparece varias veces también en el Antiguo Testamento, y es una referencia al Mesías. No voy a decir la traducción, como se dice en hebreo, pero es una referencia, aparece muchas veces. ¿Os acordáis a Sansón? Que Sansón le pregunta, ¿cómo te llamas al ángel? Dice, ¿qué quieres? Mi nombre es admirable. Ahí hay una cristofanía, es decir, una manifestación de Cristo. Admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Quizá los judíos, ellos no creen tampoco en Jesús porque ellos pensaban que el Mesías tenía que ser alguien que trajera una paz total, una paz mundial. Pero Jesús primero va a traer una paz a nuestros corazones. Va a traer un equilibrio a nuestras vidas. Ese es el propósito. Porque si nosotros no hubiéramos visto, recibido a Jesús como siervo sufriente, si no hubiéramos ido a la cruz para recibir a Cristo, si Él hubiera venido como Rey de Reyes y Señor de Señores, no podríamos haber sobrevivido a su venida, porque ya hubiera venido como Rey y Señor a juzgar. Pero Él coge, muere en la cruz, viene como siervo sufriente, Isaías 53, lee todo el capítulo, ahí ves otra profecía sobre Cristo, increíble, en cada versículo. Nosotros reaccionamos, si no lo has hecho, reacciona, vemos a Jesús, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y estamos preparados para cuando venga en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros.
y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Vamos a ponernos de pie. Sí, Javi y los músicos pueden subir, por favor. Voy a coger los papelitos después de haber hecho el tonto. Ay. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo, más que una oración, es un deseo. Es un deseo. Más que una oración es un deseo. Hemos visto la historia, he resumido mucho, pero vosotros podéis leer la Biblia y... No, podéis no, debéis. Que podéis. Debéis leer la Biblia y repasar todo y ver cómo los vaivenes del hombre, Dios siempre ha mantenido esa semilla, ha guardado esa semilla celosamente hasta Jesucristo, dándole el contenido especial para que Él fuera rey y sacerdote. Nada es al azar. Todo ese momento de Navidad que muchas veces la tradición distorsiona o nos cuenta, no nos cuenta bien cómo fue, pero todo ha sido preparado por Dios en el tiempo de Dios. Pero lo mejor es que celebramos la Navidad es que Cristo cumplió con todo lo que tenía que hacer, cumplió su ministerio. Él podía haber dicho, hay un momento en la Biblia donde dice, Señor, si es posible, pase de mí este cáliz. Podía haberlo hecho, podía no haber muerto por nosotros, no le hubiera pasado nada. Pero llega un momento que dice que se haga tu voluntad, no la mía, le dice a Dios. Y cumplió con todo el rol mesiánico que tenía que hacer. Experimentó la muerte, una muerte completa. Porque de una cosa, morir por alguien puede morir cualquiera. Hay gente que muere en el campo de batalla por otras personas que se sacrifican. Pero experimentar la muerte completa, que dice en Efesios que Jesús bajó hasta los lugares más profundos de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados, es decir, experimentó lo que era la muerte total. Y todo eso porque estaba ya escrito desde antes de la fundación del mundo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que reveles al mundo, que reveles a Cristo, que reveles al Mesías, para que la gente comprenda, para que la gente tenga la oportunidad de una salvación, de una redención y de una victoria, Señor, sobre todo lo que nos asedia, Señor. Señor, yo te pido aquí a cada persona que le des una revelación profunda